¿Qué tal? Muy buenas tardes. El programa de actividades culturales del 50 aniversario del CCH busca recopilar la historia de la difusión cultural de nuestro colegio, cómo surge, cuáles han sido las aportaciones de los docentes en las diferentes disciplinas artísticas, de los jefes de difusión cultural de planteles y de la dirección general. Cómo han contribuido estas actividades en la formación integral de los alumnos. Esta es una oportunidad para celebrar los logros, agradecer el legado de todos aquellos que han formado parte del Departamento de Difusión Cultural, de reconocer lo que aún nos falta por hacer y ampliar nuestra visión en la construcción de una política cultural que permita tejer una comunidad CCHera más cohesionada. Celebremos con la evocación de la memoria, con música, con danza, con imágenes, con palabras, con escenarios que entretejan nuestra historia y den sentido e identidad a nuestro querido Colegio de Ciencias y Humanidades. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este programa de entrevistas Charlando con, y en esta ocasión vamos a tener la presencia del maestro Alejandro Ortiz. Él es jefe del Departamento de Difusión Cultural del Plantel Oriente y le damos la más cordial bienvenida. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, pues Gracias. para empezar esta charla, conocer un poquito sobre lo que ha sido la historia de la difusión cultural en el Plantel Oriente, nos acompaña el maestro. Quisiéramos primero, pues, conocer al maestro Alejandro, que nos platicaras un poquito de ti, dónde naces, cómo te fuiste formando académicamente antes de llegar a nuestro querido colegio. Adelante, Ale. Gracias. Bueno, pues nací aquí en la Ciudad de México y pues yo ya tengo historia con el colegio porque me formé precisamente en el Plantel Oriente cuando salí de la secundaria, entré al CCH Oriente. Eso fue allá pues a finales del 83. Recuerdo que hubo una huelga que prolongó esas vacaciones de por sí largas. En ese tiempo era julio y agosto, entrábamos en septiembre. Entonces nosotros entramos como por ahí de noviembre, más o menos. Y ese fue mi primer pues, encuentro con el Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces, pues ahí estuve yo estudiando un rato. Después estuve en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ahí me formé como arquitecto, que es la profesión que tengo. Y hice una maestría allá en el 2000, entré a la maestría en el 2002 y la concluí en el 2004. Y me gradué en el 2006. Ya en ese tiempo yo ya daba clases en el plantel. Al plantel ingresé como profesor en el 2001, en octubre del 2001, o sea que pues estoy por cumplir 20 años ya de trayectoria académica. Entonces, ha sido una de las experiencias pues, más importantes, ¿no? en mi vida, tanto en mi vida profesional como en mi vida como persona. Yo creo que pues le debo muchas cosas al colegio. Y además ha de ser un orgullo, ¿no? El saber que fue la escuela en la que te formaste y que regresas ahora no como alumno, sino como profesor y ahora como jefe de departamento. Creo que es una experiencia única y muy enriquecedora para la persona que tiene esa oportunidad, ¿no? De estudiar y después regresar y retribuirle un poquito de lo mucho que nos da el colegio, ¿no? Claro, algo que me parece bastante interesante es, bueno, pues que muchos de los profesores con los que alguna vez me formé ahí en el colegio, bueno, pues finalmente terminamos haciendo cosas, haciendo trabajo. Pero así muy particularmente pienso en el profesor Miguel Ángel Gallo Tirado, porque con él trabajé mucho tiempo, colaboré con la revista Historia Agenda, cuando pues él era el hombre orquesta que dirigía esa publicación. Él la fundó, él la inició,
En un principio pues no tenía comité editorial y pues él hacía todo, ¿no? Entonces yo colaboraba con un número más o menos cada que aparecía en teoría cada 2 meses, pero a veces se convertían en 3 o 4, o a veces salían 2 muy seguidos. Dependía mucho del trabajo y de la participación de quienes apoyaban al profesor. Y yo durante 3 años estuve publicando una sección, la revista se llama Historia Agenda, porque originalmente traía artículos sobre historia y tenía una agendita para que los maestros programaran sus actividades. Así fue como inició la revista. Más adelante se olvidó esta parte de la agenda, pero se le quedó el nombre. Entonces, con este juego de palabras, historia, agenda, pues yo organicé ahí una sección que se llamaba Historiarte y publicaba yo ahí pues artículos relacionados con el arte, pero siempre dándole un enfoque sobre todo didáctico, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues aunque yo soy del área de talleres, pensando en cómo utilizar ese material o cómo utilizar más que material era pues darles una idea a los profesores de qué podrían hacer con el arte en sus clases, ¿no? O sea, cómo te puede llamar la atención, cómo puedes empezar a seguir la historia a partir de objetos, ¿no? Porque finalmente, pues esa era la idea, ¿no? Objetos sólidos, obras arquitectónicas, pintura, escultura, cosas así de ese tipo. ¿Cómo puedes empezar a reconstruir la historia a partir de lo que te está diciendo, ¿no? La obra, de lo que te está contando, un edificio, una pintura, lo que sea. ¿Cómo fue que llegaste tú a ser jefe de difusión cultural de tu plantel y en qué año entraste tú como responsable de estas actividades? Mira, yo empecé, yo creo que el antecedente principal pues fue mi participación como pues formador también entre los profesores, ¿no? Me ha tocado, he tenido la suerte, y digo la suerte porque pues a veces también es complicado, pero he tenido la suerte de poder dar cursos y talleres para maestros, para profesores, ¿no? Entonces, en esos talleres, bueno, pues el maestro Arturo Delgado, pues pudo ver mi trabajo. Arturo Delgado también lo conocí por el maestro Gallo. Obviamente yo lo conocía de cuando yo era estudiante, pero tampoco me dio clases a mí, él le dio clases a mi hermana, que también es egresada de ahí, del CSH Oriente. Lo conocía de vista, ¿no? Pero en una ocasión el maestro Gallo me invitó a dar una plática para un seminario. Era un seminario de historia que hacían los profesores durante el periodo intersemestral. Y entonces, pues, se tocaba el tema de la Edad Media y el maestro Gallo me pidió que yo les diera una charla sobre arquitectura gótica. Sí, entonces me dijo, oye, puedes ir. Fuimos a unas instalaciones que estaban allá en la colonia, no recuerdo si era la del Valle o ya es la Narvarte, era ahí cerca del World Trade Center, donde estaba la Secretaría de Apoyo al Aprendizaje. Entonces, en ese edificio, bueno, pues ahí fui a darles esa charla y entonces el maestro Arturo pues me conoció, Gallo me presentó con él, el maestro Arturo muy sencillo, bueno, pues viajaba en el Metrobús, yo dejé mi auto en el plantel y también me fui en Metrobús porque es muy difícil estacionarse por allá. Entonces nos regresamos juntos y fuimos platicando, ¿no? Entonces más adelante tuve la oportunidad de estar al frente de la coordinación del área de talleres. Y también hicimos algunos proyectos, algunas actividades, el maestro nos apoyó muchísimo. Lo primero que hice cuando estuve en la coordinación pues fue proponer una remodelación. Originalmente la idea fue de la profesora Marina Muñiz, una compañera, pero bueno, ya que estaba yo ahí al frente de la coordinación, pues pudimos llevarlo a cabo y la verdad es que el maestro Arturo pues, nos apoyó muchísimo, ¿no? Entonces él conocía mi trabajo. Después de esa charla él empezó a entrar a mis cursos
y pues le gustaban, le gustaban al maestro. La dinámica pues era interesante porque había profesores de todas las áreas. Entonces eso hacía que fuera pues multidisciplinario, ¿no? Porque pues hablábamos de muchas cosas, ¿no? Es decir, no nada más era analizar el arte como tal, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Todo el contexto histórico, a veces tecnológico, científico, económico, lo que tuviera que ver, ¿no? Con la temática que se estaba tomando. Entonces, eh, yo creo que eso pues ayudó mucho a que aquel pues se fijara en mi trabajo y entonces él fue quien me invitó a participar en el departamento de difusión cultural. Entonces, ellos tuvieron alguna situación que parece ser que el jefe anterior ya no podía estar en difusión cultural, entonces me llamaron. Eso fue en el 2014. Eso fue en el 2014. Y entonces, pues empecé a ver cuál era la situación, cómo funcionaba el departamento. Y finalmente, pues tomé posesión del cargo en agosto de ese año. Eh, Desde entonces, pues soy titular hasta la fecha del Departamento de Difusión Cultural. Entonces, pues esa fue la manera como llegué hasta ahí. Ok, ¿y cómo fue el llegar a ese departamento? O sea, ¿cuál fue la experiencia que tuviste? ¿Qué actividades había y cuáles fueron los objetivos que te planteaste para seguir avanzando en la difusión de la cultura del plantel Oriente? Bueno, pues había problemas sobre todo de infraestructura, ¿no? Yo creo que es una situación que pues siempre está presente, desgraciadamente, en esto de la cultura. Un poquito dañados los espacios por el paso del tiempo, por el descuido también un poco. Entonces, lo primero que hicimos pues fue empezar a levantar el espacio, ¿no? Tenía que ser un espacio digno, entonces se hizo una remodelación. Se recuperó un espacio también que estaba en manos de un colectivo que después lo convertimos en una sala de danza y que se inauguró cuando se cumplieron los 45 años, develamos una placa, le pusimos el nombre de la maestra Gloria Contreras a la sala y actualmente pues es como se conoce ese espacio, ¿no? Y en el departamento, bueno, pues más o menos me llevó alrededor de unos 8 o 9 meses para que pues quedara pues como queríamos, ¿no? Que fuera un espacio digno sobre todo, ¿no? Obviamente en las vacaciones se aprovechó para que se remodelara, se restaurara el espacio y bueno, pues fue solicitar cosas que hacían falta, ¿no? Por ejemplo, pues cuando llegué no había teléfono y no había internet, ¿no? Entonces, sí era necesario eso, equipo, sobre todo lo que nos hacía falta pues eran grabadoras para las clases de danza, y bueno, muchas otras cosas que pues desafortunadamente nunca llegaron, ¿no? Porque pues entendemos también que hay otras necesidades en la escuela, ¿no? Y a veces hay prioridades, pero dentro de lo que cabe, bueno, pues sí tuvimos mucho apoyo, primero por parte del maestro Arturo. El maestro Arturo pues ya estaba casi en el último año y medio de su periodo cuando me invitó. Entonces, yo trabajé con él solamente un año y medio. Posteriormente, el maestro Víctor me ratificó y pude trabajar con él otros, pues deberían de haber sido 4 años, pero ahorita con esto de la pandemia, pues se prolongó casi un año más, ¿no? Entonces fueron 5 años más, entonces pues estamos hablando de casi 7 años, ¿no? Que ya tengo laborando en difusión cultural. Entonces, el maestro Víctor nos apoyó también con otras eh, situaciones del departamento. Y en cuanto a las ambiciones, los proyectos, los objetivos, ¿no? que yo tenía, pues sobre todo darles más oportunidad a los alumnos para que pudieran tomar talleres, cursos, etcétera, ¿no?
abrirlo un poquito más. También a lo mejor para que los alumnos pudieran organizar actividades por su cuenta, ¿no? Entonces, es una situación que tiene que tener cuidado porque cuando yo llegué, por ejemplo, había alumnos que daban talleres, empezaba el taller y luego a mitad del semestre pues ya no iban y entonces pues eran como tallercitos fantasmas, ¿no? Había otros que eran muy, muy serios, ¿no? Había gente externa, nosotros nos apoyamos mucho de maestros externos, la mayoría de ellos son ex SHeros, ¿no? Ex alumnos que terminaron una carrera o se dedicaron a la danza o a la música o algo y de repente regresan a dar ahí los talleres, ¿no? Entonces, pues empezamos a trabajar con ellos, se atendían alrededor de 600 alumnos, 800, dependiendo, va cambiando, ¿no? Cuando yo llegué, ¿no? Por lo que pude ver ahí de los informes anteriores. Entonces, lo que queríamos pues, era que creciera, ¿no? Pensando en que, bueno, pues si tenemos, en aquel tiempo todavía eran alrededor de 12,000 alumnos en el plantel, ahorita la matrícula pues ha crecido, ¿no? Pero en aquel momento eran 12,000 alumnos, decíamos, bueno, pues si logramos llegar a por lo menos 1,200 alumnos, ya estamos hablando del 10%, ¿no? De los estudiantes que tienen la posibilidad de tomar un taller, aprender algo además de las materias curriculares, ¿no? Yo creo, lo creía en ese momento y lo sigo creyendo, que los alumnos deben de estar ocupados en muchas cosas, no nada más en la escuela, ¿no? Siento que el papel que juega difusión cultural pues es brindarles oportunidad para otras disciplinas, y lo digo así, disciplinas, porque aprender a tocar un instrumento, aprender ballet, aprender teatro, no es un juego, es algo que requiere trabajo. Ha sido siempre un problema la cuestión de los espacios, ¿no? Que a veces nos rebasa la demanda de talleres y de actividades y pues a veces no se cuentan con los espacios para poder impartir muchos talleres a la misma hora o para poder hacer muchas actividades, porque como dices, pues siempre se respeta la cuestión académica y se le da prioridad, ¿no? Antes que las actividades culturales. Oye, y algo importante que quería preguntarte, ¿cómo ves a los jóvenes ahora? Creo que de hace unos años, por ejemplo, cuando tú ingresaste al Departamento de Difusión Cultural, había generaciones con ciertos consumos culturales, ¿no? Y creo que cada generación que llega cambian los intereses, los gustos, las necesidades. ¿Cómo los ves? ¿Cómo eran antes los jóvenes del plantel Oriente y cómo son ahora? Y ¿cómo te imaginas que van a ser ahora que regresemos después de este periodo de cuarentena, ¿no? Creo que va a cambiar completamente la visión de cómo hacemos la cultura ya, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es antes de pandemia? ¿Y cómo lo ves? Sí, desde luego hay un cambio muy fuerte. Hay un cambio muy, muy importante, ¿no? De generaciones. En un periodo tan pequeño como han sido estos 7 años, es mínimo, realmente cambia poquito. Sí cambia un poquito la manera como se comunican, lo que les gusta hacer ahora, ¿no? Yo creo que eso se debe más a la cuestión de la tecnología, pero en general yo lo siento muy parecidos, pero desde que yo entré a dar clases a la fecha, yo creo que sí he notado varios cambios. Yo creo que esos cambios más o menos se dan en periodos de a lo mejor 10 años, ¿no? He visto que ya el cambio es completo, ¿no? Que sí se ven diferentes. Entonces, pues somos generaciones, y me incluyo también porque pues, obviamente yo sé que nosotros hemos cambiado como de cuando éramos alumnos a ahora que somos profesores, que estamos formando chicos, y otras generaciones anteriores, ¿no? Entonces, a mí me tocó ser la generación de la televisión, ¿no? Esa televisión satanizada, ¿no? Que la caja idiota, le decían. Estos chavos a mí, cuando yo entré ya me tocaron los chavos que utilizaban correo electrónico, utilizaban internet, no existía Facebook. Cuando yo entré a dar clases no existía Facebook, ¿no? Entonces, ahora es la generación de Facebook, de los teléfonos inteligentes, de un montón de cosas que
Pues igual que con mi generación no era en sí el medio, ¿no? El medio no era el malo, sino más bien el uso que se hace de este medio, ¿no? Eh, muchas personas he escuchado también que un montón de cosas, ¿no? Obviamente hay una diferencia generacional que es fuerte, ¿no? Que es fuerte por la situación de la tecnología, de los medios, la manera como han sido educados, que es muy diferente. Y yo creo que también el entorno en el que vivimos ha cambiado mucho, ¿no? Cuando yo era niño, la realidad de nuestro país era mucho menos violenta, ¿no? Eso de alguna manera impacta. Entonces, yo creo que más bien es una generación que en algunas cosas tiende a ser muy precoz y en otras se tarda mucho en madurar, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente es una generación que tiene muchísima información, pero yo siento que um, le cuesta trabajo valorar cuál es la información que vale la pena, ¿no? Yo creo que estos mismos medios que han de alguna manera democratizado los espacios para dar noticias, para comunicarnos, etcétera, pues esa democratización, pues de alguna manera también ha hecho que se vuelva irresponsable, ¿no? Entonces, uno encuentra toneladas de información en la red, en los celulares, ¿no? En Facebook, pero para un jovencito yo creo que es difícil discernir qué me sirve y qué no sirve, ¿no? Desgraciadamente hay basura, ¿no? En la red. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que eso pues no me afecte, ¿no? Y yo creo que esa sería el principal reto para estas generaciones, ¿no? O sea, a lo mejor sería regresar un poco, pues, a los orígenes, ¿no? Del CCH, a lo que pasaba ya en los 80s, que fue cuando a mí me tocó estudiar, eh, volver a leer libros de papel, ¿verdad? Rayarlos, escribir notas sobre eso. Y a lo mejor después de eso, pues, meternos otra vez a la red y entonces poder decir esto no me sirve para lo que yo busco, para lo que yo necesito, y esto sí. Porque sí es valiosa, la información es inmediata, ¿no? Pero hay que saber buscar. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales problemas que enfrentan, ¿no? Y a mí me parece que la difusión cultural, entre muchas otras actividades que yo pensaría que deberían de ser obligatorias, pues ayudaría precisamente a formar mejor a nuestros chicos, ¿no? Porque finalmente se llaman actividades extracurriculares. Pero yo pienso que el CCH, la educación, y sobre todo de los bachilleres, ¿no? De los chicos que están en esta edad, ¿no? Un bachillerato completo yo creo que debería de contemplar algunas cosas importantes, ¿no? Creo que deberían de tener una materia en la que ellos puedan desarrollar alguna disciplina artística, una disciplina creativa, la que quieran. Yo creo que deberían de tener esa opción. O sea, bueno, a mí me gusta la danza, si me da la danza, quiero aprender danza. Otro, pues a mí me gusta pintar, ¿no? O escribir, lo que sea. Pero tenerlo ese espacio, pero no como un espacio extracurricular, sino como materias obligatorias, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vas a llevar una materia de arte, la que tú quieras, la que tú quieras. Acompañaría yo eso con disciplinas físicas. Tenemos un problema muy fuerte de obesidad, sobrepeso. Los chavos pues han ejercitado estos dos dedos, ¿no? Con el celular. Ya no juegan, los niños ya no juegan encantados en la calle, a las escondidillas. Todo eso se va perdiendo y son parte de lo que antes era una formación también física, ¿no? Además de la educación física que nos daban en la primaria, en la secundaria, pero el propio juego, ¿no? El juego como algo que te ejercita, ¿no? Correr, andar en bicicleta, no sé, hay algunas cosas que todavía quiero pensar que los chicos todavía
les gustan las bicicletas, ¿no? Pero lo que sí veo es que pasan más tiempo frente a un teléfono, frente a una tablet, ¿no? Y eso es algo grave, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que pensar. Entonces, yo pensaría en que la educación física debe ser algo obligatorio los 3 años. En el CCH, desgraciadamente, les dan un semestre y no tiene calificación, no es obligatorio, no todo se presenta, ¿no? Yo creo que ahí habría que revalorar esta situación. Obviamente, pues esta entrevista no es para hablar de esas cosas, pero me parece que es importante pensar en qué es lo que queremos, porque, bueno, el motivo principal son 50 años, ¿no? De CCH, 50 años de un proyecto, de lo que fue un proyecto que ya no es un proyecto, ya es una realidad, somos muchas ya las generaciones que nos hemos formado en el sistema de CCH, y yo creo que sería bueno pensar qué le podemos agregar, qué podemos modificar para que sea mejor, ¿no? Adaptarnos a estos nuevos tiempos y a estos nuevos jóvenes, porque nosotros sí procuramos actualizarnos y ahorita esta pandemia, pues, ha venido a reafirmar esto, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, nosotros nos adaptamos, ¿no? O deberíamos de adaptarnos a las nuevas generaciones, pero también la escuela, también los programas, ¿no? El modelo educativo, a veces se habla del modelo como algo casi sagrado. Está bien, tiene sus cosas valiosas, pero no sería bueno revisarlo en estos tiempos porque es un modelo, aquí en México es de los 70, pero en realidad es más viejito, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado la educación? Me gustaría que viéramos hacia países de primer mundo, ¿no? Países que obviamente no tenemos los recursos, pero ¿qué podemos sustituir? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Yo creo que la parte triste de todo esto es que el Colegio de Ciencias y Humanidades, bueno, pues todavía tiene muchas carencias y necesitamos levantarlo, ¿no? Con ayuda de muchas personas, de los padres. Yo empezaría por los padres, ¿no? Por educar a los hijos, preocuparse de su escuela, de su formación, de lo que hacen más allá de la escuela, ¿no? Porque pues ahorita hay muchos problemas, ¿no? Hay drogadicción, hay alcoholismo, hay muchos peligros, ¿no? Entonces, yo sí creo en los alumnos autónomos, pero no creo que esté de más que el padre se preocupe de ver qué es lo que está haciendo el jovencito, ¿no? Porque, como te decía hace un momento, me parece que ya son más precoces, pero menos maduros, ¿eh? Menos maduros. Entonces, no creo que sea malo. Yo creo que son generaciones diferentes a las nuestras, pero entonces eso implica mayor responsabilidad por parte de los padres, ¿no? Entendemos, yo como profesor, alguna vez que estuve en tutoría, pues me tocó platicar mucho con los papás. Entonces yo entiendo esta situación de que la economía a veces obliga a que tanto el papá como la mamá tienen que trabajar, pero yo creo que eso no los exime de la obligación de saber qué está haciendo todos los días el jovencito, ¿no? Está haciendo su tarea, está bien en la escuela. Yo se los planteo así a los papás, ¿no? Les digo, bueno, sí debemos ser respetuosos con el espacio de los jóvenes, con su privacidad, pero también hay un límite, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues es que no puedo ver tus calificaciones, no puedo entrar a donde te entregan tus calificaciones, yo creo que es incorrecto, porque el papá está haciendo una inversión, está invirtiendo dinero y tiempo, recursos, para que su hijo esté educado, ¿no? Y entonces, si no sabe cómo va esa inversión, si se espera 3 años, porque por lo regular es lo que pasaba, de repente llegaban a mí, yo doy materias de quinto y sexto, ¿no? Y hasta que llegan conmigo, se enteran de que tienen problemas, ¿no? Y que tienen problemas desde primero. Entonces, es que nunca me entregan calificaciones, ¿no? Me dicen los papás. Pues es que las calificaciones se le dan a su hijo, él tiene la clave para entrar, etc. Entonces, yo creo que el papá tiene tanto el derecho como la obligación
estar al pendiente de esas situaciones, porque se pueden corregir en buen momento, ¿no? Difícilmente alguien que debe 20 materias en sexto, pues va a poder arreglar su situación por muchas oportunidades que se le den, ¿no? Es complicado. Entonces, necesitamos ese apoyo de los papás, el apoyo también de las autoridades de la rectoría para mejorar los espacios. Por ejemplo, Oriente, te voy a poner un ejemplo. Nosotros difícilmente podemos hacer exposiciones de pintura, de fotografía, que duren más allá de montarla en la mañana y desmontarla en la tarde. No tenemos un espacio para eso. Entonces, yo como jefe de difusión me llegaron a ofrecer exposiciones muy interesantes de arte, de foto, pero la condición tiene que ser un espacio que se pueda cerrar para garantizar la integridad de la obra. No tenemos ese espacio, ¿no? En alguna ocasión se llegó a utilizar la biblioteca, pero generaba otro tipo de problemas, ¿no? Bloqueaba, por ejemplo, las puertas para las salidas de emergencia. Entonces, pues es peor, ¿no? Entonces, necesitamos espacios, necesitamos instrumentos musicales. Hay chavos que se acercan, dicen, quiero tomar el taller de guitarra, pero tengo que comprar una guitarra. Entonces eso, pues es difícil, o sea, no aprende porque no tiene los medios. Entonces, si tuviéramos, a lo mejor no tienen que ser tantas, ¿no? 3, 4 instrumentos de 4 instrumentos de aquel, y a lo mejor así con un pequeño acervo de instrumentos, bueno, pues podemos apoyarlos, ¿no? Apoyar al que quiere aprender, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que están pendientes. Desgraciadamente, pues lo material a veces pesa muchísimo, ¿no? Ese sería, yo creo que, el principal obstáculo que tenemos ahorita.